Cierra los ojos por un instante e imagina que existe una puerta delante de ti, una puerta antigua, casi olvidada. No tiene cerraduras visibles, no exige fuerza, ni siquiera una llave, pero permanece cerrada. Y quizás, en lo más profundo, sientas que esa puerta es el símbolo de algo más grande, de todo lo que aún no ha fluido, no ha llegado, no se ha revelado. La abundancia, esa sensación de ligereza al vivir, de paz al respirar, de saber que todo lo que necesitas te encuentra. Pero esa puerta aún está cerrada. Tal vez estés exactamente en ese lugar ahora, haciendo lo posible, lo correcto, lo que dicen que funciona. Lees, meditas, agradeces, y aún así, algo dentro parece bloqueado, como si la vida escuchara solo a medias, como si el universo te estuviera viendo, pero no te tocara. Y eso cansa, porque hay un dolor invisible en dar lo mejor de ti, y aún sentirte atrapado en un ciclo que no cambia. Y ese dolor, silencioso, pero constante, empieza a hacerte dudar de ti, de la vida, de todo. Pero, ¿y si el bloqueo no estuviera afuera? ¿Y si esa puerta no estuviera cerrada por el destino, por el karma, por la mala suerte? ¿Y si lo que mantiene esa puerta cerrada fuera invisible precisamente porque está dentro de tu propio campo vibracional? Bruce Lipton, uno de los grandes nombres de la epigenética, nos recuerda que nuestros genes, incluidos aquellos ligados a la abundancia, a la salud, a la realización, no están definidos como un destino inmutable. Son activados o silenciados por el ambiente interno que creamos con nuestros pensamientos y emociones. Eso significa que cada sentimiento de miedo, cada pensamiento de no merecer, cada repetición emocional de escasez, envía un mensaje silencioso a tu cuerpo. No es seguro florecer. No está permitido recibir. Es mejor sobrevivir que vivir plenamente. Es como un jardín. Imagina que tu alma planta, con toda esperanza, una semilla de prosperidad. Pero el suelo donde esa semilla reposa, es tu sistema de creencias. Y si está contaminado por memorias de escasez, por raíces antiguas de dolor, esa semilla será sofocada antes incluso de brotar. La intención existe. El deseo es sincero. Pero el terreno aún no está fértil. Es aquí donde entra la disonancia, ese abismo sutil entre lo que dices querer y lo que realmente vibras. Afirmas, quiero abundancia, pero vibras, no sé si merezco. Deseas, quiero libertad financiera, pero sientes, tengo miedo de no lograrlo. Y el campo cuántico, donde todo se manifiesta, no responde a las palabras, responde a la frecuencia. Joe Dispenza nos muestra que el corazón tiene un campo electromagnético poderoso, incluso mayor que el del cerebro. Cuando mente y emoción entran en coherencia, se abre un campo de posibilidades. Pero si el pensamiento pide y la emoción niega, la frecuencia entra en conflicto y el universo se silencia, no por maldad, sino por coherencia vibracional. La abundancia, entonces, no se trata de tener más. Se trata de ser diferente por dentro. Se trata de liberarse de patrones heredados, inconscientes, muchas veces pasados de generación en generación, que enseñaron que vivir con poco era más seguro, que desear era arriesgado, que soñar era demasiado peligroso. En este video, vas a descubrir cómo atravesar esa puerta, no con fuerza, sino con conciencia, no con prisa, sino con presencia. Juntos, recorreremos 4 pasos profundamente transformadores, 4 movimientos internos que, si se viven con verdad, no solo activan el portal de la abundancia, sino que disuelven la propia idea de que estaba cerrado. Porque la verdad más profunda es esta: tú eres el portal, y tal vez solo lo hayas olvidado por un tiempo. ¿Ya intentaste cambiar tu vida? Con toda la fuerza que tenías. Has hecho afirmaciones, mentalizaciones, visualizaciones. Has repetido 1000 veces que eres merecedor,
que crees, que confías. Y aún así, todo parece volver al punto de partida, como si una fuerza invisible te empujara hacia atrás. Como si, por más que tu mente consciente intentara acelerar, algo dentro aún estuviera pisando el freno. Ese algo tiene nombre: programación inconsciente. La mayoría de nosotros intenta crear una nueva realidad con un cerebro condicionado por memorias del pasado. Intentamos manifestar abundancia con la mente de quien aprendió, desde pequeño, que la vida es lucha, que el dinero es difícil, que desear demasiado puede traer decepción, y esa memoria emocional, aunque silenciosa, se convierte en un comando oculto, un código interno que dice: cuidado, no es seguro. Tú no naciste para esto. La ciencia de la epigenética nos muestra que no heredamos solo genes, sino también sistemas de creencias emocionales. Creencias que no comenzaron contigo, sino que fueron absorbidas como verdades, como sombras heredadas. Y esas sombras viven en tu percepción de merecimiento, en cómo reaccionas cuando recibes, en cómo te saboteas en el instante siguiente a un avance. Tal vez te veas siendo amable con todos, menos contigo mismo. Tal vez repitas frases positivas, pero en el silencio, escuches voces internas diciendo lo contrario. Esto no es debilidad, es memoria, y las memorias necesitan ser vistas, no borradas, porque cuando intentamos sanar con frases bonitas, sin tocar la herida, creamos una positividad forzada. Un maquillaje emocional que parece luz, pero esconde el dolor. Por eso, el primer paso es sacar a la luz los mantras invisibles que repites sin darte cuenta. Aquellos que dicen: no puedo equivocarme, necesito demostrar mi valor, nadie me ayuda, para mí siempre es más difícil. Y esos mantras no vienen de la razón, vienen del dolor. Vienen de momentos en que te sentiste pequeño, rechazado, invisible. ¿Y el subconsciente lo grabó? La práctica comienza con la escritura, pero no cualquier escritura. Una escritura que surge del cuerpo, no de la mente. Toma papel y lápiz y comienza a escribir libremente todo lo que sientes cuando piensas en abundancia. Sin filtrar, sin juzgar. Simplemente escribe. Y luego lee en voz alta. Siente lo que hace tu cuerpo con esas palabras, dónde se tensa, dónde se defiende, porque allí está el comando. Es como intentar navegar con el timón roto. Aceleras, diriges, pero el barco insiste en girar en círculos, no porque no sepas a dónde quieres llegar, sino porque el timón aún señala hacia dónde has estado. Y solo cuando ese timón es tocado con verdad, con presencia, con compasión, es que la dirección empieza a cambiar. Este es el comienzo. El primer portal, mirar hacia adentro con valentía y reconocer que lo que sientes también es un pedido de sanación, porque toda creencia limitante es, en el fondo, un intento del inconsciente de protegerte del dolor. Y cuando acoges ese dolor, en lugar de luchar contra él, algo comienzas a abrirse, por dentro, en silencio, en profundidad. Existe algo que pocos dicen cuando se trata de abundancia. Elevar la vibración no se trata de pensar positivo. No se trata de sonreír todo el tiempo, repetir frases motivadoras o intentar evitar sentimientos difíciles. Elevar la vibración es un estado de coherencia interna. Es cuando lo que piensas, sientes y haces empieza a caminar en la misma dirección. Es cuando hay un hilo invisible, silencioso y verdadero, que conecta tu mente con tu corazón y ambos con tu cuerpo. La mayoría de las personas falla en este camino porque intenta cambiar pensamientos, sin darse cuenta de que los sentimientos siguen siendo los mismos. Cambian palabras, pero el cuerpo aún vibra miedo. Cambian actitudes externas, pero por dentro todavía existe un campo de escasez que se alimenta a diario. Y es aquí donde la neurociencia emocional nos trae algo revelador. El sistema límbico, responsable de nuestras emociones, es el gran director de la repetición vibracional. Es quien activa los mismos sentimientos,
las mismas reacciones, los mismos patrones, como una banda sonora que suena al fondo de la mente, incluso cuando crees haber cambiado. Esa banda sonora se traduce en tus elecciones, y no en las grandes decisiones, sino en las microelecciones. Esas que haces al despertar y no crees que el día pueda ser liviano. Esas que tomas al aceptar menos de lo que mereces, porque tienes miedo de no recibir nada. Esas que parecen insignificantes, pero vibran escasez. Son esas microelecciones las que mantienen tu campo vibracional atrapado. Y son ellas, también, las que pueden liberarte. Cuando eliges, incluso en silencio, incluso con miedo, algo que represente amor propio, respeto y merecimiento, cambias tu frecuencia. Y cuando esa frecuencia cambia, el universo responde, no porque lo hayas pedido, sino porque te has convertido en ello. Hay una mujer que, durante años, vivió en la repetición del casi. Casi lo consiguió. Casi funcionó. Casi fue reconocida. Se despertaba todos los días con prisa, miedo y culpa, hasta que decidió cambiar solo una cosa, su ritual matutino. En lugar de correr, empezó a levantarse 10 minutos antes. Encendía una vela, ponía una música suave y se preguntaba a sí misma, ¿qué hoy puede ser liviano para mí? No fue magia, fue coherencia, fue presencia. En poco tiempo su vibración cambió y con ella las respuestas de la vida. No necesitas un puente mágico. Necesitas alinear la vía del tren interno, porque cuando la mente piensa una cosa, el corazón siente otra y el cuerpo actúa de forma contraria. El tren descarrila, pero cuando esos tres niveles entran en armonía, el movimiento es inevitable. El universo no responde al esfuerzo. Responde a la coherencia, a aquello que vibra en silencio, pero vibra con verdad. Este paso se trata de elegir, no con la mente ansiosa, sino con el corazón presente. Se trata de percibir que cada pequeña decisión carga una frecuencia. Y que es ella, más que el deseo en sí, la que abre o cierra los caminos. No necesitas hacer más, necesitas sentir diferente al hacer. Y eso lo cambia todo, por dentro, y con el tiempo, por fuera también. Existe un momento en el proceso de co-creación en que todo parece estar en su lugar. Ya limpiaste creencias, ya elegiste con más conciencia, ya empezaste a sentir una nueva frecuencia, pero aún no ha sucedido nada. Y entonces aparece la ansiedad, silenciosa, camuflada de enfoque, disfrazada de motivación. Pero, en el fondo, es el miedo a que no suceda. Es el deseo de saber cómo, cuándo, con quién. Y esa urgencia vuelve a bloquear el flujo. La mente humana fue condicionada a necesitar control para sentirse segura. Desde pequeños, aprendimos que solo es posible confiar cuando sabemos qué esperar, cuando tenemos garantías. Y esto funciona bien en ambientes predecibles. Pero el campo cuántico no funciona con control. Responde a la frecuencia, a la confianza, a la entrega sin desesperación, a la intención sin ansiedad. Detrás de esa necesidad de control hay una herida emocional profunda, el miedo al vacío. La idea de que, si no hago algo ahora, todo se perderá. La creencia de que el silencio del universo es un rechazo, cuando en realidad es una invitación a otro tiempo. Un tiempo que no es lineal, no es lógico, no es inmediato. Es el tiempo del alma, el tiempo de la vibración. Gregg Braden habla de esto de forma brillante al recordarnos el tiempo divino. Él dice que el campo responde a la coherencia vibracional, no a la prisa de la mente, lo que significa que no sirve de nada correr por fuera si por dentro aún existe un campo de urgencia y desconfianza. La vibración de la abundancia no es apresurada, es plena, es silenciosa, no necesita correr, porque ya sabe que todo está llegando. La pausa es un portal, pero no cualquier pausa. No la pausa del cansancio o del abandono, sino la pausa activa. La pausa en la que silencias por dentro,
pero mantienes viva la intención, donde respiras hondo y aún sin ver resultados, eliges confiar. Aún sin respuestas, eliges permanecer en la frecuencia. Aún sin señales, eliges sostener la vibración. Es como la mariposa. No sale más rápido del capullo porque alguien le grite. No apresura su nacimiento por miedo al tiempo. Ella emerge cuando el tiempo interno está completo, cuando la transformación invisible concluye, cuando el campo está listo para recibirla. Este es el paso más desafiante, porque exige rendición, pero no es una rendición pasiva, es una confianza activa, es seguir sintiendo, eligiendo, vibrando, incluso cuando nada ha cambiado todavía, porque es ahí, en ese intervalo sagrado, donde la realidad comienza a reconfigurarse, no por imposición, sino por resonancia. Transmutar el control es reconocer que la vida no te debe explicaciones, pero que, aún así, te escucha y responde. Cuando dejas de intentar controlar la llegada y empiezas a convertirte en el lugar que mereces para recibir, hay un momento en que todo dentro de ti ya ha comenzado a cambiar. La mente ya se ha abierto. El cuerpo ya responde de forma diferente. Las emociones, aunque oscilantes, ya reconocen nuevos caminos. Pero aún falta algo. Falta vivir. No como un deseo futuro, sino como una realidad interna presente. Falta vestirse vibracionalmente como quien ya es aquello que quiere manifestar. Falta ser antes de tener. La mayoría de las personas espera la señal, espera el milagro, espera la respuesta. Pero el campo cuántico, como nos recuerda Neville Goddard, no responde a la espera, responde a la frecuencia sentida. Él se alinea con la imaginación viva, no con la duda pospuesta. Cuando te colocas, aunque sea en silencio, en el papel de quien ya vive aquello que desea, tu vibración se eleva, no porque estés fingiendo, sino porque estás ensayando emocionalmente tu nueva identidad. Ese ensayo no es teatral, es celular. Afecta tu bioquímica, tu campo magnético, tu estructura neurológica. Cuando sientes, en el cuerpo, la alegría de ya tener, aunque no tengas, el cerebro comienza a crear nuevas conexiones. El cuerpo comienza a adaptarse a ese estado. Y poco a poco, esa nueva identidad deja de ser un deseo, para convertirse en un estado de ser. Imagínate entrando en un espacio donde todo ya ha ocurrido, donde la abundancia ya ha llegado, donde la ligereza ya es presente, donde el miedo ya ha sido disuelto. ¿Cómo te sientas? ¿Cómo respiras? ¿Cómo hablas? ¿Qué vistes? ¿Qué sientes al despertar? Estas preguntas no son simples, son llaves, llaves para el ritual vibracional más profundo, el de la identidad. Un empresario vivió 2 quiebras antes de entender este principio. Había estudiado todo sobre manifestación. Sabía de memoria a los autores, las técnicas, las leyes, pero vivía pidiendo, implorando al universo que cambiara su suerte. Un día, agotado, decidió dejar de pedir y comenzó a ensayar. Todos los días, antes incluso de trabajar, se vestía como si fuese el líder de una empresa próspera. No por vanidad, sino por coherencia vibracional. Se hablaba a sí mismo como si todo ya hubiera fluido, no como ilusión, sino como decisión. Meses después, las oportunidades comenzaron a llegar, pero no de forma mágica. Lo reconocieron, porque él ya se había convertido en quien podía recibirlas. El actor no pregunta si será aplaudido. Vive el papel hasta que la vida aplauda de vuelta. Siente, se entrega, se convierte. Porque el arte no es esperar reconocimiento, es habitar plenamente al personaje que ya vive en tu interior. ¿Y tú? ¿Qué personaje estás habitando? ¿Estás viviendo como quien espera o como quien ya es? Porque el portal de la abundancia no se abre para quien solo desea. Se revela para quien encarna la vibración, para quien ensaya hasta que el ensayo se convierte en vida, para quien se alinea por dentro antes de que cualquier cosa suceda por fuera. Este paso se trata de convertirse,
Y no hay paso más sagrado que este, porque cuando eres, el universo responde con espejos, y la realidad comienza a reflejar lo que antes solo tú podías ver. Al final de este viaje, tal vez hayas percibido que los 4 pasos no son fórmulas mágicas. No son escalones que te llevan a un lugar fuera de ti. Son espejos, mapas de regreso hacia adentro, porque el portal de la abundancia nunca estuvo del lado de afuera. Se activa cuando dejas de buscar y comienzas a sostener, en silencio, aquello que quieres vivir. La ciencia de Bruce Lipton nos muestra con claridad. El cuerpo responde al campo emocional dominante. No diferencia lo que es imaginación de lo que es realidad. Si vibras miedo, tu cuerpo se prepara para defenderse. Si vibras amor, tu cuerpo se prepara para expandirse. La química de tu ser obedece a lo que sientes como verdad. No a lo que quieres, sino a lo que sostienes. Y esa sostención es silenciosa, diaria, profunda. Es aquello que repites sin darte cuenta. Aquello que crees cuando estás solo. Aquello que te dices a ti mismo antes de dormir. Son esas repeticiones invisibles las que construyen la vibración que moldea tu realidad. No basta desear, es preciso encarnar. Es preciso recordar, en cada elección, que no estás creando algo externo. Estás revelando algo que ya es tuyo, pero estaba olvidado. Joe Vitale nos recuerda que la ley de la atracción no responde a la carencia disfrazada de deseo. Responde a la coherencia entre lo que vibras y aquello que quieres recibir. Cuando pides con miedo, la respuesta es el eco de la ausencia. Cuando sientes con verdad, el campo se organiza para reflejar. Y aquí está la verdad más profunda. La puerta de la abundancia no se abre con llaves externas. Se disuelve cuando te conviertes en el portal que deseas atravesar, porque no hay separación entre tú y la realidad que buscas. Solo hay capas de olvido. Y cada paso que dimos hoy fue una forma de recordar. Si este contenido tocó algo en ti, incluso de forma sutil, sabe que no fue por casualidad. Este canal no es solo una secuencia de videos. Es un espacio de acogida vibracional, donde conciencias despiertas se están encontrando para recordar que existe otra forma de vivir, más liviana, más alineada, más verdadera. Al suscribirte a este canal, no solo estás presionando un botón, te estás uniendo a un campo. Estás diciendo sí a un nuevo ciclo interno, donde tu propia vibración comienza a reescribir tu historia. Y eso no se hace con prisa, se hace con presencia, se hace con amor. En este preciso instante, ya estás dentro de ese campo, y cada vez que regresas, cada vez que escuchas, sientes y vibras, estás expandiendo, no por esfuerzo sino por sintonía. Continúa caminando con claridad, continúa sintiendo con profundidad, continúa vibrando con intención. Y permite que tu propia existencia sea la manifestación más auténtica de la abundancia que siempre fue tuya. No estás solo. El universo te escucha.